Buenas noches chicos, buenas tardes. Bueno, el motivo de este video, que es un video, trataremos de hacer un video lo más breve y corto posible para no explayarnos más y dar cierre a lo que sería los primeros temas que vimos sobre metodología de la investigación. Bueno, para adentrarnos en metodología de la investigación necesitamos hacer un breve repaso de lo que es la ciencia y la historia de la ciencia. Convengamos que metodología es parte de la ciencia, es la encargada de analizar y de comprender los pasos que un investigador debe desarrollar en la realización de una investigación social o una investigación natural. Entonces, la primera parte, bueno, que habla desde los inicios de la civilización, el ser humano se ha preocupado por conocer el mundo que lo rodea. Esta teoría, que habla de que el mundo se encuentra compuesto por la naturaleza y el conjunto de los fenómenos físicos que conforman la realidad natural, es la idea de comprender la realidad propia, ¿no? El ser humano en las primeras civilizaciones trató de comprender su realidad, su punto de vista de lo que lo rodea para darle un sentido a la vida. Fue así que las primeras civilizaciones comenzaron a articularse y estar bajo una órbita de divinidades, ¿no? Con la creación irracional, digamos, porque no está al alcance de nuestra vista las divinidades. Comenzaron a darle sentido figurativo a todo lo que lo rodea, a los bosques, a los ríos, a los mares, al sol, todo en base primero, obviamente, por una cuestión de alimentación. Empezaron a estudiar los fenómenos que lo rodean, siempre a través de una representación de una deidad. Así que, bueno, esta es la primera parte. Es la primera parte que corresponde, ¿no?, al entender de la vida humana a través de la realidad natural y la realidad que a él lo circunscribe, ¿no? Dice, podemos decir que el ser humano posee una orientación hacia el conocimiento de una realidad que desdobla en múltiples dimensiones, sociales, naturales y físicas, que a su vez se encuentran marcadas en el tiempo, por lo que es factible realizar un estudio histórico sobre cada una de las realidades mencionadas, en el pasado, presente y en el futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ser humano trató de comprender el mundo que lo rodea, la realidad natural, la realidad social, todo a través de un conocimiento de una realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que fue que se puede estudiar, nosotros podemos estudiar un proceso, por ejemplo, el proceso del poblamiento de América, del continente americano, lo podemos realizar. Podemos realizar una investigación metodológica sobre los primeros asentamientos, cómo fueron llegando, comprender una teoría, llevarla a cabo, generar una hipótesis sobre esa teoría, recolectar datos. O sea, nosotros mismos podemos realizar una investigación en el pasado. No hace falta realizar una investigación a futuro. Después tenemos los casos de las ciencias actuales, ¿no? El caso que nos atañe nos salpica de cerca, que es el desarrollo de una vacuna, de investigaciones con fases, con la generación de una hipótesis, con la recolección de datos. Pero dentro del mundo social, dentro de las civilizaciones, se conocen diferentes formas de conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo del sentido común, que es el derivado de experiencias particulares a partir del contacto y la experimentación con la realidad circundante. Bueno, muchos conocemos, ¿no?, la frase que escuchamos continuamente a través de los medios, que es un poquito de sentido común. ¿A qué nos referimos con qué es sentido común? Sentido común es una definición cerrada, rápida, de algo
que de una realidad que nos afecta, ¿no? Es una explicación no tan metodológica, digamos. Directamente no es metodológica, porque es decir, esa persona que está en la calle es pobre y no realiza una investigación, no realiza por qué esa persona llegó a estar ahí, o lo mismo, ¿no? De que toda persona que vive en una villa es chorra. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Cómo lleva a pensar que una persona que vive en una villa de emergencia es, se dedica a robar? Bueno, muchas veces nosotros consumimos esas informaciones por un sentido común, ¿no? De la palabra. Entonces, las primeras comprensiones de la realidad natural eran eso, ¿no? De darle un sentido común a los objetos en cuestión, ¿no? Un árbol que está ahí nació porque creció una semilla, pero nosotros no nos ponemos a investigar de por qué ese árbol que creció pudo haber llegado a través del vuelo de algún animal, del excremento de algún animal, de alguna ave que pasó por ahí, en el medio de una llanura, ¿no? Entonces tenemos que buscar explicaciones y las explicaciones tienen respuestas. Toda explicación tiene respuestas. Después tenemos el discurso mitológico religioso. Bueno, acá es un terreno bastante interesante. Yo la verdad, lo que dice la Biblia, ¿no? El discurso mitológico, ¿no? Es tomarlo con pinzas y evaluarlo. El principal problema que tiene el discurso mitológico religioso es eso. Es que, por ejemplo, ¿no? En la creación del ser humano, ellos tienen un discurso que toda la vida fue creada por un Dios supremo, ¿no? Por el Dios católico. Pero no tenemos experimentación de por cómo se creó, cómo fue el desarrollo, cómo fue la creación del mundo, cómo fue la creación del universo. Es una teoría y queda en una teoría. Entonces, es imposible verificar, es imposible replicar. Entonces queda muy, muy débil, ¿no? Esas respuestas que da a la realidad natural y a la realidad social de cada uno. Después tenemos otro tipo de conocimiento que es la ciencia, que es el conocimiento sistemático y riguroso que busca explicar los fenómenos naturales y sociales a partir del uso de la razón. A diferencia del saber mítico religioso y a diferencia del sentido común, el conocimiento científico o la ciencia lo estudia a través de pasos, ¿no? A través de diferentes pasos. Y bueno, y nace a partir de lo que sería la modernidad, luego del Renacimiento. El Renacimiento se ubica antes del descubrimiento de América, en las zonas del norte de Italia, en Florencia. Y bueno, fue un movimiento cultural, económico, que empezó a comprender los ensayos científicos a través de esta, ¿no? A través de llevar todo con procesos, con diferentes procesos, recabado de datos, información y buscar explicar los fenómenos a través del uso de la razón. Luego tenemos, bueno, ahora esta parte tenemos la parte del proceso histórico, ¿no? Acá, como mencionaba anteriormente, que es en el siglo XVI. Se marca el momento del surgimiento de la ciencia moderna a partir de la consolidación del modelo experimental de Galileo Galilei. Habla de que el principal aporte consiste en el desarrollo de un método de investigación opuesto al planteado en primer término por Aristóteles,
en la antigua Grecia, cuyo modelo de conocimiento toma como punto de partida verdades o principios denominados por axiomas que se consideran válidos por sí mismos sin necesidad de demostración. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el modelo propuesto por Platón en la antigua Grecia era estudiar, por ejemplo, ¿no? En el caso del cuerpo humano, estudiaba cómo se componía el cuerpo humano, lo abría, pero ¿qué demostraba al final? Y lo supeditaba o lo orbitaba alrededor de una idea de un ser supremo, ¿no? De que, de que, de que no necesita una validad de ese estudio, porque mucho más arriba hay un ente superior, un ser poderoso, todopoderoso, que establecía las leyes naturales de la vida del ser humano. Y bueno, Galilei propone el punto de partida de la ciencia moderna a partir de la observación de los fenómenos naturales y la realización de experiencias artificiales. Este periodo histórico se conoce como una etapa de importantes transformaciones sociales, económicas y culturales. El ascenso de la burguesía, la creación de universidades, la innovación tecnológica, navegación y surgimiento del capitalismo. Fue todo un combo que se fue generando en esa etapa, en ese momento histórico, que hizo implosión, y bueno, fue lo que vino todo después, ¿no? Después tenemos un proceso de secularización, que es un proceso de secularización, es la separación del Estado de la Iglesia, el nacimiento de nuevos estados, el ascenso de un nuevo grupo social que era la burguesía, que provienen, bueno, de lo que de que por ahí en la historia verán que son los burgos, son ciudades que estaban cerradas durante toda esa etapa, la Edad Media, y que comenzaron a incursionar y empezaron a expandirse buscando nuevos negocios. Bueno, hacemos un paso un poco rápido por lo que fue la Edad Antigua, que corresponde al 3000 a.C., con la invención de la escritura, el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, dice, durante este periodo, Platón y Aristóteles sostenían que más allá de lo que aparece ante nuestros ojos, la realidad sensible, un bosque, un río que corre por enfrente de la ciudadela, existía una realidad superior, última, que daba sentido a esta. Entonces ellos realizaban investigaciones, trataban de buscar un conocimiento, pero eso estaba, había una realidad superior, que era la realidad, como les mencionaba anteriormente, de los dioses, que sostenían que, por ejemplo, que una tormenta se gestaba una tormenta y se daba porque era un castigo divino, ¿no? Bueno. Luego la Edad Media, que es después de la caída del Imperio Romano Occidente y el descubrimiento de América, es conocido como el periodo oscuro, asociado fundamentalmente al feudalismo, con un sistema de gobierno basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos, personas pudientes y señores a cambio de protección. El conocimiento se basaba en la Biblia. Cualquier pensamiento que negara los dogmas de fe, como la existencia de Dios o la pureza de la Virgen, eran castigados como herejes por la Inquisición de la Iglesia Católica. Algunos castigos se producían en la hoguera, la guillotina, la horca, etc. ¿Qué pasó durante esta etapa? Bueno, la Edad Media es conocida, bueno, como la edad oscura, la edad del retroceso, ¿no? Del conocimiento del ser humano. Estaba todo relacionado a lo que la Iglesia proponía y disponía. Bueno, fue así como nació la Inquisición, ¿no? Que llegó hasta en América, ¿no? En el periodo de colonización, ¿no? De América. Y bueno, y era eso, ¿no? Era aquella persona que criticaba o venía con una idea que no compatibilizara
con lo propuesto por la Iglesia Católica y era asesinado, digamos, distintos tipos de castigos existían. Estos son los más básicos, ¿no? Después, si quieren, pueden buscar por internet y buscar el sistema de Inquisición o los diferentes tipos de castigos llevados a cabo por la Inquisición en la Edad Media. Y bueno, acá vamos a un punto clave, ¿no? Que en el marco del pensamiento del medieval, el ser humano era considerado un objeto más dentro de la creación divina. Estaba inmerso en la naturaleza y no podía pensarse a sí mismo fuera de ella. Luego tenemos la Edad Moderna. 1492, descubrimiento de América, siempre convengamos que es una mirada estimativa, ¿no? Hasta 1789 con la Revolución Francesa. Acá habla de que la nueva mentalidad se va a motorizar el surgimiento de la ciencia en la modernidad. Es la cristalización de la idea de que la naturaleza es algo que está fuera del individuo, que es objeto. Convengamos que durante la Edad Media todo el ser humano, ¿no? Era parte de la naturaleza, digamos, ¿no? Ahora no, ahora la naturaleza está fuera del individuo y puede ser estudiada. De allí en más, el individuo se transforma en sujeto con un ascente, sujeto que conoce algo, y la naturaleza objeto de su conocimiento. Acá tenemos una imagen de las verdades, las creencias y el conocimiento en el medio. Después tenemos la ciencia como forma de conocimiento, que dice, podemos decir que el camino de la ciencia comenzó a trazarse desde la experiencia a la conformación. ¿Qué tiene de diferencia la ciencia con el sentido común? Porque convengamos que la experiencia se basa en diferentes pasos, ¿no? Uno tiene un problema, busca resolver ese problema, se genera una pregunta de por qué esa puerta no se abre o por qué se inunda una ciudad. Entonces uno va buscando la forma, va recolectando información y bueno, para tratar de responder esa hipótesis generada al principio. La diferencia con el sentido común, que el sentido común no establece esos pasos, sino que directamente da una respuesta sobre esa problemática. O sea, como mencioné anteriormente, por ejemplo, en el caso de una persona que sufre un robo o un hurto y el ladrón se esconde o se refugia en una villa, entonces, ¿qué dice el sentido común? Todas las personas que viven en la villa son chorras, son ladrones. Entonces dice, la ciencia moderna, podemos decir entonces que se denomina ciencia aquel conocimiento de diferentes dimensiones de la realidad que se distinguen por ser racional y sistemático, por brindar pruebas de aquello que intenta explicar. Para que haya conocimiento debe existir una relación entre creencia. Cuando un científico presenta una teoría, realmente cree en ella, formula su conjetura como afirmaciones acerca de aquello que sucede en la realidad. Una verdad, que alude a la afirmación o teoría elaborada, y una prueba, remite las demostraciones, testimonios y evidencias que una determinada teoría brinda acerca de su descripción en una porción del mundo. Uno, cuando se propone una investigación, necesita creer en esa idea y para llegar a la verdad tenés que seguir unos pasos que son esenciales para comprender y para remitir a través de demostraciones, con testimonios, evidencias de que esa teoría puede ser descripta, ¿no? Entonces, ahora vamos a la parte donde el conocimiento como fragmento de la realidad social. El conocimiento que proporciona la ciencia es metódico, porque se formula mediante una serie de pasos que el científico debe cumplir rigurosamente a la hora de presentar una teoría, una determinada idea o planteo sobre algo que ocurrió o ocurre en la realidad. Resulta necesaria la presentación pública que las pruebas o argumentos en favor de una determinada teoría. La teoría entonces comprende un conjunto de conceptos relacionados entre sí que presentan un punto de vista sistemático sobre nudos problemáticos de la realidad social y revisados y validados por la comunidad científica. Las áreas científicas. Bueno,
Muchas veces uno asocia el conocimiento científico con investigaciones relacionadas a las ciencias naturales, pero las ciencias sociales también tienen sus pasos de un conocimiento o de una investigación. Entonces, tenemos dividido el conocimiento científico en diferentes ramas, ¿no? Tenemos el estudio de la historia, la psicología, la sociología de la ciencia. Después tenemos que es el estudio de la ciencia como actividad social. Luego la epistemología, que es el estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. Y la metodología. Se ocupa de la estrategia desarrollada por el investigador para la obtención y análisis de datos. Y bueno, la tecnología, que es una ciencia más moderna, ¿no? Y acá tenemos por último la división al interior del campo científico. Tenemos a las ciencias formales. Se entiende por aquella forma de conocimiento de estudio de entes abstractos, por ejemplo la lógica y la matemática. Luego tenemos las ciencias fácticas, que es el estudio de los objetos y estudios y procesos de la realidad social. Bueno, como mencionaba unos minutos antes, tenemos a las ciencias naturales por un lado, que es el estudio de fenómenos y objetos de la naturaleza y el universo. Podemos tener la astrología, podemos tener a la biología. Y luego las ciencias sociales, que es el estudio de las acciones, motivaciones e intenciones de los seres humanos a través del tiempo. Lo que estudia las ciencias sociales es estudia una subjetividad. No busca una respuesta final cerrada, ¿no? Sino que deja abierta la posibilidad de nuevos estudios y realizaciones de investigaciones a futuro. Luego tenemos, bueno, los tipos de métodos, ¿no? Tenemos el método cuantitativo, el método cualitativo, que eso lo veremos en la clase siguiente. Así que, bueno, espero que haya sido interesante y, bueno, más adelante ahora les dejaré un pequeño trabajo para realizar. Nos estaremos viendo la próxima y espero que anden bien.